Hola, mi nombre es Jair Torres y esto es Para Entender Derecho Romano. Se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes. Pero en sí, ¿qué es el derecho romano? El derecho romano son todas esas disposiciones de carácter jurídico que rigieron a los romanos. El derecho romano forma parte de la importancia del estudio de la ciencia jurídica. Por lo tanto, un estudiante de derecho, pues lo primero que va a tener que estudiar va a ser derecho romano, porque en México es la base de cómo se construyeron las leyes y las normas jurídicas que actualmente utilizamos, ¿no? El derecho romano generalmente es muy difícil para los estudiantes de derecho debido a que pues entras a un campo que realmente nunca habías escuchado ni un poco, ya sea en la secundaria o en la preparatoria, nunca llegaste a escuchar de derecho romano. Lo poco que podrías conocer es debido a que estés muy cercano a personas que tengan ya conocimientos de derecho. Y en el momento que empiezas a estudiar derecho romano, pues no alías conceptos porque realmente no tienes un antecedente o una base de ellos. Es necesario ubicarnos temporalmente con los tipos de periodos que hubo en el derecho romano. Tenemos el periodo arcaico, el periodo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. En el periodo arcaico encontramos el nacimiento del derecho al matrimonio, el derecho al voto, el derecho al comercio, el derecho al desempeño de cargos públicos, hasta la ley de las 12 tablas. En el periodo preclásico nos encontramos que la administración de la justicia ya no le corresponde solo a los pontífices, sino al pretor, la figura de mayor autoridad después del cónsul. También el reconocimiento del jurisprudente, que es el que estudia el derecho. El periodo clásico se caracterizó por la aplicación de la ley del proceso formulario, Lex Obutias, donde habla sobre la designación de juez, la demostración de hechos a través del relato. Como se puede ver, son conceptos que actualmente utilizamos en derecho. Este periodo es caracterizado por un control absoluto del emperador en todas las esferas del poder, incluyendo las leyes. Aquí encontramos lo que son las constituciones imperiales, como el edicto, normas sobre cuestiones generales, posteriormente alcanzarían rango de leyes. El mandato, instrucciones del emperador para los gobernantes. También tenemos el decreto, que son las sentencias dictadas por el emperador al finalizar un juicio. Y el rescriptio, que son respuestas del emperador sobre cuestiones relativas al derecho. Analizando ya por último los periodos del derecho romano, ahora toca hablar sobre los gobiernos que tuvo la antigua Roma. Primero tenemos a la monarquía, que va desde la fundación de Roma en el 753 a.C. al 367 a.C., con la muerte del rey Tarquino. La monarquía tiene una duración aproximada de 250 años. Roma vivió bajo el gobierno de 7 reyes. Rómulo crea el Senado. Numa Pompilio se afirma que introduce la práctica religiosa en Roma. Los siguientes monarcas, Tulio, Hostilio y Anco Marcio, son reyes guerreros que consolidan el poder militar. Tarquino el Antiguo concede más facultades al Senado. Servio Tulio realiza una reforma político-administrativa que toma como base el censo económico de la población y es conocida como Reforma Serviana. Finalmente, Tarquino el Soberbio trata de gobernar dictatorialmente y termina siendo destituido y desterrado. En el medio del periodo preclásico y el periodo clásico nos encontramos con la República. Esta va del 510 a.C. al 27 a.C. hasta la llegada de Augusto. Es en esta etapa histórica cuando Roma se convierte en una de las potencias más poderosas del mundo antiguo. Se caracteriza porque el Senado adquiere importancia considerable y su opinión es considerada en todas las cuestiones importantes y está capacitado para decidir en los asuntos relacionados con la paz y la guerra. Los comicios funcionan igual. Sin embargo, los comicios curiados pierden importancia e intervienen solo en determinados actos religiosos. La figura del rey es sustituida por 2 magistrados, esto es, altos funcionarios públicos llamados cónsules. Eran jefes civiles y militares del estado elegidos por los comicios y cuyo cargo duraba un año. Luego tenemos el Principado, que está entre el periodo clásico y el periodo posclásico. Este va del 27 a.C. al 235 después de Cristo, hasta la llegada de Diocleciano. En esta etapa se inicia con el advenimiento de Augusto al poder y finaliza con la proclamación de Diocleciano como emperador. Durante este periodo el poder supremo es compartido por el Senado y el príncipe o emperador. Existen 4 diferentes clases de constituciones imperiales: edicta, mandata, decreta y rescripta. La jurisprudencia en este periodo adquiere el mayor esplendor debido al apoyo de Augusto y sus sucesores a los jurisconsultos. El imperio inicia después de la finalización del periodo posclásico.
Este va del 235 después de Cristo al 476 después de Cristo, con la caída de la ciudad de Roma. Este periodo es caracterizado por el hecho de que todos los poderes se concentran en las manos del emperador. Es una época de franca decadencia. Durante todo el periodo se dieron incontables levantamientos y guerras civiles, así como invasiones de los pueblos bárbaros. El periodo del Imperio Absoluto corresponde, en cuanto a la historia del derecho se refiere, a la fase del derecho posclásico, que no es una fase creativa. Los juristas de la época se dedican más bien a ordenar y compilar la producción jurídica de las fases anteriores. El gobierno de Justiniano marcó el fin del periodo posclásico. Este va del 527 después de Cristo al 565 después de Cristo. En el primer aspecto pretendió restaurar el antiguo Imperio Romano, logrando reconquistar algunos de los territorios invadidos por los bárbaros, como África, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Italia y parte de la península ibérica. En lo religioso, trató de unificar las creencias e imponer el cristianismo ortodoxo como religión oficial del imperio. En lo jurídico, llevó a cabo una gran labor legislativa, gracias a lo cual estábamos en posibilidad de estudiar el derecho romano. La legislación de Justiniano siguió rigiendo en todo el Imperio de Oriente, hasta su caída en el poder de los turcos en 1453. Al conjunto de labor jurídica de Justiniano se le conoce con el nombre de Corpus Juris Civilis, y está compuesta por el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Un tema muy importante es las personas. En el derecho romano solo se reconocía plena capacidad de goce a una minoría de seres humanos, aquellos que reunían los tres requisitos siguientes: tener el status libertatis, ser libres no esclavos; tener el status civitatis, ser romanos no extranjeros; y tener el status familiae, ser independientes de la patria potestad. La pérdida de la personalidad se extingue cuando te mueres por incurrir en esclavitud. De hecho, la esclavitud pues tiene sus diferentes formas de obtenerla o de extinguirla, pero no abundaré en eso porque es un tema muy sencillo. También tenemos la pérdida de la personalidad por la pérdida de la ciudadanía a causa de la adquisición de otra nacionalidad, y por último la pérdida de la calidad de ser sui juris mediante la sumisión a la patria potestad de otro pater familias. Espero este video les haya ayudado para comprender mejor qué es el derecho romano. Nos vemos hasta la próxima.